Bienvenidos al seminario virtual, Resistencia a la insulina, un riesgo silencioso. Hoy, están con nosotros las colegas de la Clínica de Nutrición de la Universidad Mariano Gálvez de Guatemala. Dejo con ustedes a la licenciada Vicky Velázquez y licenciada Ana Amato. Muy buenas noches, mi nombre es Vicky Velázquez, yo soy nutricionista clínica de la Clínica de Nutrición de la Universidad Mariano Gálvez y junto con la licenciada Ana Julia Amato, hoy queremos compartir con ustedes un tema que debería de ser de mucho interés para nuestra salud, que es la resistencia a la insulina, ya que esta es una condición que muchas veces pasa desapercibida y lamentablemente no la logramos identificar y eso pues nos puede poner en riesgo para la salud. Por eso es que el título es Resistencia a la insulina, un riesgo silencioso. Esperamos que sea de mucho provecho para ustedes. A manera de empezar y como introducción, vamos a decir que los patrones de alimentación que tenemos actualmente, que se basa en una alimentación posiblemente alta en grasas, alta en azúcares, baja en vegetales, bajas en frutas, ¿verdad? Y la inactividad física como consecuencia tal vez de nuestros horarios laborales, del tráfico, ¿verdad? Pues han ido cambiando a lo largo del tiempo y esto ha contribuido a un rápido aumento de la prevalencia de enfermedades como lo son la obesidad y todas las complicaciones que ella trae, incluyendo de la que vamos a hablar el día de hoy, que es la resistencia a la insulina. Para empezar, quiero hablar un poquito sobre la insulina. Estoy segura que más de una vez ustedes han escuchado este término. Entonces quisiera explicar qué es la insulina. En sí, la insulina es una hormona que es producida por un órgano que tenemos en nuestro cuerpo que se llama páncreas. Lo que la insulina en sí hace es que permite que la glucosa o el azúcar que nosotros tenemos en nuestra sangre ingrese a todas las células de nuestro cuerpo. Necesitamos que este azúcar llegue a las células porque es una fuente de energía. Entonces tiene que estar dentro de las células para que ellas la puedan utilizar como energía. ¿Cómo funciona esta insulina y cuál es su relación con lo que comemos? Cuando nosotros comemos alimentos que son ricos en carbohidratos, por ejemplo, el pan, las tortillas, los frijoles, el arroz, cereales, frijoles, lentejas, ¿verdad? Azúcares en general, todo lo que tiene harinas también, estamos consumiendo carbohidratos. Estos carbohidratos al final en nuestro intestino se van a digerir a su expresión más simple, que es la glucosa o el azúcar, ¿verdad? Esta glucosa entonces ya pasa a nuestro torrente sanguíneo o a nuestra sangre y hace entonces que nuestros niveles de azúcar en sangre empiecen a aumentar después de comer. Esto nos ocurre a todos, ¿verdad? Ocurre en condiciones normales. Cuando los niveles de azúcar se aumentan, entonces aquí viene el páncreas y lo que él hace es producir y liberar insulina. ¿Para qué él libera insulina? Para que entonces ese azúcar que tenemos en la sangre pueda ingresar a nuestras células y tengamos nuevamente niveles de glucosa totalmente normales. Así es como funciona nuestro cuerpo cada vez que nosotros comemos. Cuando ya hay enfermedades relacionadas con esto, pues obviamente esto se altera un poco, ¿verdad? Pero en condiciones normales, esto es lo que ocurre cada vez que nosotros comemos y nuestro cuerpo libera insulina. Bueno, entonces ahorita que ya sabemos qué es la insulina, veamos qué es esta condición que es resistencia a la insulina. Esto no es una enfermedad como tal, sino más bien es una condición clínica que lo que implica es que la insulina no va a funcionar correctamente. Sí hay insulina, pero esta insulina no funciona. Veámoslo así, la insulina es como la llave que va a abrir la puerta de nuestras células para el ingreso de esta glucosa o de este azúcar. Entonces, ¿qué pasa? Tenemos las llavecitas, pero la chapa de esa puerta se arruinó. Por lo tanto, aunque esté la insulina, la puerta no es capaz de abrirse y el azúcar no va a poder ingresar. ¿Qué tenemos entonces? Que empezamos a ver aumento en los niveles de glucosa en sangre. Esto nos lleva a que nuestro cuerpo, como una respuesta normal, produzca más insulina
Pero como ya sabemos que esta insulina no funciona, los niveles de glucosa en sangre pueden continuar levemente elevados y esto continúa estimulando aún más la producción de insulina por parte del páncreas. Aquí vale la pena mencionar que los pacientes con resistencia a la insulina no necesariamente van a tener niveles muy altos de glucosa, incluso pueden tener niveles normales de glucosa o de azúcar al momento de hacerse los laboratorios. Por eso es muy importante hacer otras pruebas, como ya vamos a platicar, para poder identificar si algo está pasando en relación a nuestros niveles de insulina y de glucosa. Entonces, para resumir, sí tenemos insulina, incluso en cantidades muy altas, pero esta insulina no funciona correctamente, por lo tanto no puede cumplir su función de una forma eficiente de ingresar el azúcar a las células. Probablemente ahorita se estarán preguntando de qué factores de riesgo podemos tener para desarrollar resistencia a la insulina. Y estos factores de riesgo lo podemos dividir en dos: los factores que son modificables y los no modificables. Los no modificables son en los que no tenemos mayor injerencia, como la herencia, el sexo, la edad, la genética, pero hay otros que sí los podemos modificar y dependen de nosotros, que van totalmente relacionados con nuestro estilo de vida. ¿Estos cuáles son? Hábitos de alimentaciones inadecuados, por ejemplo, consumo excesivo de azúcares, consumo excesivo de grasas, consumo excesivo en sí de calorías que nos lleven al aumento de peso, y el sedentarismo. Definitivamente podemos hacer muchísimo al respecto para nosotros evitar o revertir esta condición, y va justamente asociado a esto: hacer cambios en nuestro estilo de vida, tener una alimentación más saludable, a mantener un peso adecuado. Aquí más adelante vamos a ver que no es en sí el peso lo que nos va a importar, sino la composición corporal, es decir, mantener un buen porcentaje de grasa, mantener una buena cantidad de músculo. Todos estos cambios van a permitir que nosotros disminuyamos el riesgo de presentar resistencia a la insulina, y si ya la tenemos, incluso podemos llegar a revertirla. Bueno, otra cosa que probablemente se estén preguntando es cómo sé si tengo resistencia a la insulina o qué síntomas puede dar. Y la verdad es que la resistencia a la insulina no nos va a dar ningún tipo de síntoma. Y ese es justamente el problema, que no es una condición que podamos identificar tan fácilmente si no nos hacemos las pruebas correspondientes. No nos va a producir dolor de cabeza, ni mareos, ni cansancio, por ejemplo, ¿verdad? Entonces no tiene síntomas específicos, pero sí es importante entender que muchas de las personas que hoy tienen diabetes o que hoy tienen alguna enfermedad cardíaca presentaron por mucho tiempo resistencia a la insulina y no se dieron cuenta, porque es muy fácil que esta condición pase desapercibida, y ahí viene el título de la conferencia, ¿verdad? Que es un riesgo silencioso, porque realmente no nos vamos a enterar que está ahí. Y el problema es que la resistencia a la insulina es el factor de riesgo más grande para el desarrollo de enfermedades como por ejemplo la diabetes y la enfermedad cardíaca. Entonces sí es bien importante que nos evaluemos, que identifiquemos si tenemos o no resistencia a la insulina y trabajemos en ello. Uno de los signos que la resistencia a la insulina sí nos puede dar es la presencia de este oscurecimiento en algunos pliegues de la piel, como por ejemplo el cuello principalmente, pero también podría aparecer por ejemplo en codos. Esta condición se conoce como acantosis y es un signo bastante claro de resistencia a la insulina. Entonces, si ustedes tienen o si conocen a alguien que pueda tener esta condición, es importante que se chequeen correctamente, ¿verdad? Para poder tomar las acciones necesarias para ir mejorando la salud. Entonces, veamos cómo podemos realmente saber si tenemos resistencia a la insulina, ¿verdad? De una forma objetiva. Cuando tenemos resistencia a la insulina, ya vimos que el cuerpo lo que hace es producir cada vez más y más insulina. Este estado o esta condición se conoce como hiperinsulinemia, es decir, niveles altos de insulina en sangre, y es como la clave para identificar que hay resistencia a la insulina. ¿Cómo vamos a saberlo de una forma
objetiva y precisa es a través de pruebas de laboratorio, en las que medimos cómo están los niveles de glucosa en ayunas y cómo están los niveles de insulina en ayunas. Pero ojo acá, porque estos datos no los utilizamos de forma aislada. Estos datos nos van a servir para meterlos dentro de una fórmula que se conoce como índice OMAIR. Y cuando hacemos esto, lo que estamos haciendo es una relación entre nuestros niveles de glucosa con nuestros niveles de insulina y nos va a dar un punteo. Y si este sale por arriba de 2.7, tenemos nosotros ya una forma objetiva de decir que hay resistencia a la insulina y que es necesario recibir un tratamiento para poderla revertir y poder así a largo plazo disminuir el riesgo de tener enfermedades como diabetes y enfermedad cardiovascular. Es muy frecuente que las personas vayan al médico y sean niveles de glucosa, incluso niveles de insulina, y aparezcan en rangos normales y pues nos quedamos tranquilos porque está normal, ¿verdad? Pero es muy importante hacer esta relación, es el cálculo del índice OMAIR, que es lo que nosotros pues hacemos para poder identificar la presencia de resistencia a la insulina. Entonces acá en resumen podríamos decir que no es nada más necesario tener los niveles aislados de glucosa y de insulina, sino que es necesario buscar esta relación para realmente poder identificar a las personas que tienen una resistencia a la insulina. Me pareció importante que hablemos un poco sobre el sobrepeso y la obesidad, ya que estas son condiciones que van totalmente de la mano con el desarrollo de la resistencia a la insulina. Por definición, vamos a decir que es el acúmulo anormal o excesivo de grasa. Si se dan cuenta, no decimos que es el exceso de peso, sino que es el exceso de grasa corporal, lo que va a ser perjudicial para la salud. Y es considerado como una enfermedad crónica. Muchas veces el problema del peso se aborda más desde un punto de vista estético, pero realmente tiene implicaciones muy serias para nuestra salud. Ya vamos a ver más adelante cómo este exceso de grasa nos pone bajo un estado de inflamación constante, que es lo que al final de cuentas nos va a llevar a desarrollar las enfermedades asociadas con este. Estoy segura que la mayoría ha escuchado hablar del término índice de masa corporal, que es un indicador que utilizamos que lo que hace es relacionar cómo está el peso con la estatura de la persona, y dependiendo del rango que nos dé, podemos catalogar al peso como normal, sobrepeso o los diferentes grados de obesidad que vamos a tener. Pero, aunque sí es un indicador útil, ¿verdad? Sí se utiliza, no es el más adecuado para poder identificar a estas pacientes que tienen sobrepeso y obesidad, porque cuando nosotros nos pesamos, estamos pesando todos los compartimentos de nuestro cuerpo. Por eso es necesario ver cómo está la composición corporal, es decir, ver qué tanto de ese peso es grasa o qué tanto de ese peso es músculo, es agua, es hueso. Entonces acá, al hacer la evaluación de la composición corporal, podemos determinar cuánto de ese peso es tejido graso, que es el que nos interesa, ¿verdad? Y saber si tenemos exceso de grasa corporal. ¿Por qué razón? Porque esta es la que, como ya dijimos, aumenta el riesgo de desarrollar enfermedades. Aquí en esta imagen, ¿verdad? Podemos ver esto, que el peso no es lo más importante y definitivamente no, ¿verdad? En esta imagen tenemos dos personas que pesan exactamente lo mismo, pero se ven diferentes, ¿verdad? ¿Por qué? Porque tienen una diferente composición corporal. Esta persona, pues claramente se ve que tiene más masa muscular, mientras que esta persona va a tener más masa grasa. Entonces, ¿quiénes va a estar en más riesgo de tener enfermedades? Esta persona, ¿verdad? Sin importar el peso. ¿Qué importa? La composición corporal, ¿verdad? Muchas veces las personas deciden hacer dietas muy estrictas para perder peso, dejan de comer drásticamente y pues sí, van a ver que tienen pérdidas rápidas de peso, pero muchas veces ese peso que se pierde utilizando estos métodos va a ser en base a masa muscular, lo cual no es saludable y lo cual no queremos, ¿verdad? Entonces es, bueno, sí, una pérdida rápida de peso, pero que realmente no nos llevó a perder tejido graso y pues por lo tanto no nos mejoró nuestra salud. Entonces cuando buscamos la pérdida de peso nos enfocamos en perder tejido graso y
cuidar la masa muscular y si es posible incluso irla aumentando. Esta es la razón de por qué pues el peso es relativo y se nos va a ir quedando en segundo plano y lo que importa es cómo está esa composición corporal. Otra medición que resulta importante para poder evaluar, ¿verdad?, cómo está realmente nuestro cuerpo y el riesgo que podamos tener es la circunferencia abdominal. Esta es una medición relativamente simple que se toma en la zona más prominente del abdomen. Y cuando tenemos un tamaño excesivo de esta circunferencia de cintura, indica que tenemos una acumulación de grasa por encima de lo normal dentro de nuestro abdomen. Y esta grasa puede ser subcutánea, es decir, estar por abajo de la piel y por encimita del músculo, y puede ser visceral, que es la que vamos a encontrar entre nuestros órganos y es la que más nos va a inducir procesos inflamatorios. Y en la siguiente diapositiva vamos a hablar un poquito de estos procesos de inflamación. La recomendación es que tengamos, en el caso de las mujeres, circunferencias por abajo de 88 y en los hombres por abajo de 102 centímetros para poder disminuir el riesgo de tener enfermedades, incluyendo pues la resistencia a la insulina. Entonces, como ya vimos, el problema del sobrepeso y de la obesidad es ese exceso de grasa corporal y va a ser esta grasa corporal la que se va a relacionar con los procesos inflamatorios. Cuando nosotros nos lastimamos, pero cuando nos damos un golpe, pues se hace evidente que hay una inflamación, nos duele, sentimos caliente, ¿verdad? Y todas esas señales pues nos hacen poner atención a esa parte de nuestro cuerpo que fue lastimada. Pero cuando estamos hablando de una inflamación, ahí sí que interna, como consecuencia de este exceso de grasa, pues ni la vemos ni la sentimos, ¿verdad? Pero no significa que no esté ahí. El exceso de grasa corporal, especialmente esta grasita que se almacena en el área visceral, estimula la liberación de diferentes sustancias que nos inducen procesos inflamatorios. Y esto pues crea un proceso que se conoce como inflamación sistémica de bajo grado. ¿Qué quiere decir? Que es una inflamación que está ocurriendo en todo nuestro cuerpo, que es de bajo grado, pero que el hecho de que esté ahí constantemente nos va a llevar a desarrollar disfunciones cardiometabólicas. Dicho en otras palabras, nos lleva a desarrollar enfermedades, por ejemplo, resistencia a la insulina, que esto va de la mano con el desarrollo de diabetes y enfermedades cardiovasculares, entre otras complicaciones. ¿Qué pasa? Cuando nosotros comemos un exceso de energía, un exceso de calorías que no logramos gastar, no importa si estas vienen de las grasas, de los carbohidratos o de las proteínas, todo exceso va a ser almacenado en nuestro cuerpo en un tejido que se llama tejido adiposo. Y este tejido adiposo está formado por unas células especiales que se llaman adipocitos. Son como pequeños sacos en los cuales se va a ir depositando moléculas de grasa, ¿verdad? Ácidos grasos. Entonces, así como vemos en esta imagen, todo este exceso de energía que consumimos va a ser almacenado en forma de ácidos grasos en estos saquitos y estos saquitos pues van a empezar a crecer, ¿verdad? Van a aumentar su tamaño y en algunos casos puede ser que se empiecen a formar nuevos adipocitos. De cualquier forma, esto nos lleva a que tengamos un aumento en nuestros niveles de grasa corporal, ¿verdad? Y estos adipocitos son los que van a estar liberando todas estas sustancias que producen inflamación cuando acumulan grasa en exceso. Igual, cuando nosotros perdemos peso, cuando perdemos tejido graso, lo que vamos a estar haciendo es que estos adipocitos o estos saquitos, ¿verdad?, disminuyan su tamaño. Esto implica que pues se ha perdido estos ácidos grasos que estarán siendo utilizados como energía cuando nosotros estamos en un programa controlado de pérdida de peso. Entonces la inflamación y la resistencia a la insulina pues tienen una relación bien grande. Ya hablamos de cómo ese exceso de grasa nos puede llevar a tener un estado inflamatorio constante en nuestro cuerpo, pero la verdad es que también nosotros a través de nuestra alimentación podemos contribuir a aumentar o a disminuir este proceso de inflamación. Vamos a ver acá que hay dos factores que inducen procesos inflamatorios en nuestro cuerpo, como lo son el exceso o el consumo elevado de grasas saturadas. Este es el tipo de grasas que tenemos presente en alimentos de origen animal, ¿verdad? Por ejemplo, la piel del pollo, el gordito de la carne, leche, quesos altos en grasa,
tocino, chorizo, longaniza, todo lo que viene de origen animal tiene grasa saturada y el consumo elevado de estos también induce procesos inflamatorios dentro de nuestro cuerpo. Así también el consumo elevado de carbohidratos refinados, hablemos aquí por ejemplo de los azúcares, ¿verdad? ¿Cuánta azúcar no tenemos escondida en alimentos de consumo frecuente, ¿verdad? Aguas gaseosas, jugos enlatados, estos té frío que vienen embotellados, pasteles, galletas, todos estos alimentos son altos en carbohidratos refinados y además de tener un papel, como ya nos lo van a explicar, en nuestros niveles de azúcar, también tienen un papel importante en cuanto a generar respuestas de inflamación. Y todos estos procesos inflamatorios, ¿verdad? Nos llevan a desarrollar resistencia a la insulina. ¿Por qué razón? Porque al final altera la forma en que esta insulina interactúa con su receptor, ¿verdad? Que sería como esa cerradura que hablábamos de la puerta, y entonces aunque tengamos insulina, pues esta ya no va a poder cumplir su función, que es la de llevar esa azúcar o esa glucosa al interior de la célula para que la pueda utilizar como energía. Ahora que hemos comprendido en qué consiste el problema, vamos a platicar sobre qué podemos hacer al respecto. Y la buena noticia es que todo en general depende de nosotros, puesto que el mejor tratamiento o intervención para mejorar la resistencia a la insulina consiste en modificar nuestros propios comportamientos y en general nuestro estilo de vida. Esta va a ser la piedra angular del tratamiento contra la resistencia a la insulina y en general podemos incluir modificaciones a nuestra alimentación, el hacer mayor actividad física, el movernos más y otros factores como mejorar la calidad del sueño, evitar el cigarrillo y el alcohol y aprender a manejar mejor nuestro estrés. En cuanto a qué conviene modificar de nuestra alimentación, podemos pensar en función de qué alimentos conviene aumentar en nuestra dieta y qué alimentos conviene reducir. Muchas veces pensamos que una alimentación saludable es prohibirnos un montón de alimentos, pero no pensamos en toda esa diversidad de alimentos nutritivos, saludables que tenemos que aumentar. Esta parte puede ser difícil porque requiere de planificación, requiere también de quizás investigar más recetas, ampliar, ¿verdad?, nuestro repertorio de preparaciones en la casa, pero vale mucho la pena porque no solamente se trata de evitar los alimentos que nos enferman, que nos pueden dañar nuestro cuerpo, sino también aumentar considerablemente aquellos alimentos que nos aportan beneficios a la salud. Y en resumen, podemos ver que estos alimentos que conviene priorizar son principalmente alimentos de bajo procesamiento, es decir, que son más naturales o más cercanos a cómo son producidos en la naturaleza. Entre estos cabe mencionar las frutas y verduras, carbohidratos poco refinados, ricos en fibra o que también podemos llamar granos integrales, grasas saludables, proteína, ya sea animal o vegetal, baja en grasa, ¿verdad? Por ejemplo, proteína magra como carnes blancas, aves sin pellejo, y proteína vegetal, por ejemplo, legumbres como el frijol, lenteja, garbanzo, en preparaciones que tengan baja cantidad de grasa dañina. Y en cuanto a qué comer menos, pues ya hemos ido mencionando estos alimentos o estos tipos de alimentos que generan más inflamación, como son los carbohidratos refinados, las grasas saturadas y los alimentos ultraprocesados, es decir, alimentos que ya han pasado por gran procesamiento industrial, se les añaden diversos aditivos, conservantes, saborizantes, colorantes. Entonces podemos reconocerlos porque cuando leemos sus ingredientes, normalmente tienen empaques y etiquetas nutricionales y leemos en los ingredientes una gran cantidad de ingredientes que no reconocemos o que no serían, cotidianamente no los encontraríamos en nuestra propia cocina. Así es como podemos reconocer que son alimentos ultraprocesados. Y algunos de estos a veces están disfrazados de saludables porque en el empaque viene pintada la fruta, la verdura, el cereal, ¿verdad? Como que nos engañan un poco con el empaque que le colocan, pero realmente al final son alimentos
de alto grado de procesamiento que ya se alejan mucho más de cómo los ha producido la naturaleza. El plato saludable, que es lo que les vengo a presentar en esta diapositiva, es una herramienta visual muy práctica para ayudarnos a planificar nuestros menús, sobre todo los tiempos de comida más fuertes, como por ejemplo un almuerzo, cena, desayuno. La idea, lo que vemos aquí, es que la proporción que debe ocupar de nuestro platillo los vegetales y o frutas tiene que ser al menos de un 50% de ese platillo, que normalmente están ocupando un porcentaje mucho menor. Vemos acá cómo ocupa al menos la mitad del plato. Y la otra mitad es a su vez dividida en dos partes, donde entrarían los carbohidratos y las proteínas. Entonces, piensen ustedes en sus platos favoritos, puede ser un chow mein, un caldo, incluso un tazón, ensalada o lo que sea, y analicen qué tanto lo pueden modificar de forma que lo que resalte, lo que abunde, lo que ocupe más espacio en ese platillo sean los vegetales, y también colocamos frutas porque en ciertos tiempos de comida podemos ayudarnos a aumentar este porcentaje con las frutas, por ejemplo, en un desayuno o incluso también en el mismo almuerzo si optamos y queremos por algún, por ejemplo, postre que sea alguna fruta. También se vale. Ahí sí que es mucho al gusto de cada quien, pero lo importante es que esto nos sirva como una plantilla, como una base para organizar nuestros platos. Y, por ejemplo, en el grupo de carbohidratos, ahí entra una diversidad de alimentos que solemos consumir en mucha más abundancia de la que deberíamos. Y allí entra la papa, el arroz, las tortillas, el maíz, ¿verdad? Entonces analicemos, porque a veces puede ser que estemos consumiendo un caldo que tiene papa, que tiene arroz y además lo acompañamos con tamalitos o con tortillas. Entonces ahí realmente estamos sobrecargando nuestro platillo de carbohidratos, ¿verdad? Cuando deberíamos tratar de que no sobrepase este 25%. Y lo mismo también con las proteínas. Si bien es muy importante que consumamos proteínas a lo largo del día, no es necesario e incluso es contraproducente para nuestra salud que esto ocupe demasiada proporción del plato. Hay personas que a veces pues, se sirven pedazos de carne, pollo demasiado grandes. Están ocupando mucho más de este 25%. Y bueno, solo hago la aclaración que por supuesto puede haber casos en donde esta proporción necesita variar, por ejemplo, en deportistas, en una mujer embarazada. Hay casos, ¿verdad?, donde sí hay cierta variedad, puede que el requerimiento de proteínas sea un poquito más alto y se pueden hacer modificaciones, pero para la población adulta en general saludable y sobre todo con este enfoque de prevenir enfermedades crónicas no transmisibles y reducir la resistencia a la insulina, este es el patrón ideal a seguir. Vamos a profundizar un poco más en el tema de carbohidratos, que como han visto, pues es central para el manejo de la resistencia a la insulina. Recordemos que los carbohidratos son la principal fuente de energía para nuestro cuerpo y están contenidos en una gran variedad de alimentos. Así que en la dieta usual va a ser muy difícil eliminar los carbohidratos y en realidad esto es innecesario. Es muy importante enfatizar en que no se trata de eliminar los carbohidratos de la dieta, sino simplemente conocer en qué formato vienen contenido en el alimento para ver si la respuesta va a ser favorable o desfavorable en nuestro cuerpo. Y la mayoría de estos carbohidratos pues son digeridos y absorbidos en forma de glucosa y esto va a modificar entonces nuestros niveles de glucosa en sangre. Pero este aumento, como vamos a platicar más adelante, va a depender primero de la cantidad de carbohidratos y por eso lo que hablábamos del plato saludable, pero también de la facilidad con que estos son digeridos y absorbidos, que va a tener que ver a su vez con qué tan refinados se encuentran estos carbohidratos. Entonces, este es un tema central y por eso yo lo resalto ahí, el punto 6, donde vemos que los carbohidratos se pueden dividir en refinados y no refinados y ahí radica
la decisión que debemos de tomar sobre qué fuentes de carbohidratos priorizar en nuestra alimentación. Los carbohidratos refinados, o también podríamos llamar carbohidratos más procesados, son en general los azúcares y las harinas blancas, ¿verdad? A las que se les ha retirado mayor parte de la fibra. Y por lo general pasan por más procesos industriales y esto hace que su absorción sea rápida y rápidamente aumentan nuestros niveles de glucosa en sangre. Muchas personas sienten saciedad y les gusta incluir mucho este tipo de alimentos porque sienten que les ayuda a evitar la sensación de hambre, pero se vuelve como una especie de círculo vicioso porque si bien rápidamente nos dan saciedad porque aumentan el nivel de azúcar rápido, asimismo este nivel de azúcar va a disminuir rápidamente, provocándonos otra vez un hambre muy fuerte. Y esto es lo que la gente a veces refiere como me siento con hambre todo el tiempo, todo el día, no sé qué es. Si esto les está pasando, analicen si no es que están incluyendo gran parte de ese tipo de carbohidratos en su dieta. Por otro lado, los carbohidratos poco refinados o no refinados es lo que más debemos procurar aumentar en nuestra alimentación. Estos pasan por un menor grado de procesamiento, son alimentos, como decíamos, más cercanos a como los da la naturaleza y por lo tanto preservan en primer lugar mucho más sus nutrientes y no solamente nutrientes, vitaminas y minerales, sino que además un montón de compuestos que pueden tener propiedades antiinflamatorias, antioxidantes, que al final de cuentas funcionan también como factores protectores contra enfermedades crónicas como la diabetes, enfermedades cardiovasculares, cáncer, etc. Y por supuesto también tienen un rol fundamental en reducir esa inflamación que genera la resistencia a la insulina y por lo tanto son un eje también fundamental en este abordaje. Y además de eso, el hecho de que contengan más fibra y sean una matriz más compleja de nutrientes, los carbohidratos están mucho más difíciles de obtener, de procesar, de digerir y de absorber. Y esto hace que nos aporten más saciedad y también mantengan nuestros niveles de glucosa en sangre mucho más estables. Entonces acá tenemos una lista, solo por dar algunos ejemplos, ¿verdad? Pero pues aquí entran frutas, verduras en su gran diversidad. Aprovechemos que realmente somos un país con mucha riqueza en diversidad de frutas y verduras. Aprovechemos también granos más enteros como avena integral, elote, arroz integral o si por ejemplo nos parece que el arroz integral o la pasta integral es más cara, podemos optar tal vez por hacer un arroz o una pasta no integrales, pero aprovechar, añadirles bastantes vegetales o por ejemplo unas arvejas o por ejemplo si es un arroz con arvejas o elote o una pasta con brócoli, zucchinis, tomates, ¿verdad? Es aprovechar, ¿verdad? La fibra combinada a veces en estos alimentos, lo que nos ayuda a tener estos niveles de azúcar más estables. Y pues una fuente excelente de fibra son las legumbres y ahí entran los famosos frijolitos que como nos gustan, tratar de consumirlos lo más enteros posibles, ¿verdad? Irnos hacia estos frijolitos paraditos, ¿verdad? Y evitar en la medida de lo posible frijoles volteados porque ya este proceso de fritura ya cambia sus propiedades. Incluir otro tipo de legumbres que a veces no exploramos tanto en nuestras cocinas, como incluir garbanzos, lentejas, habas, la soya, que está por ejemplo el protemás. Y pues también muy importante el consumo de nueces y semillas por su aporte de fibra y grasas saludables. En esta diapositiva les dejamos algunos ejemplos de lo que llamamos el espectro del procesamiento de los alimentos. Podemos ver cómo a la izquierda está el alimento en su versión más cercana a la naturaleza y cómo hay diferentes etapas por las que puede ser procesado y comercializado. Entonces la idea es analizar, bueno, cuál es el que está más cercano a la naturaleza y tratar de que ese sea el que más abunde en nuestra alimentación. Entonces, por ejemplo, priorizar más comer elote
a comer Tortrix definitivamente, priorizar más los frijolitos paraditos, que ya un frijol procesado, a que se le agrega no solamente mucha grasa, sino también mucha sal. Y por ejemplo en el trigo vemos como pues un pan integral ya es mucho más cercano a la naturaleza que ya un cereal refinado y con múltiples aditivos, incluyendo colorantes, etcétera. Y en el ámbito de las frutas, muy importante, ¿verdad? No es lo mismo consumir una manzana entera que ya consumir un jugo de manzana. En general, pues los jugos, aunque sean 100% naturales, incluso si no se les añade azúcar extra, ya el hecho de que se les ha extraído toda la fibra de la fruta los hace ser fuente de carbohidratos refinados, ¿verdad? Y que actúan de forma similar, aumentando drásticamente el azúcar en sangre, como hemos estado comentando. Esta gráfica nos ilustra justamente este punto que veníamos platicando. Podemos observar cómo esta línea amarilla refleja el aumento drástico de glucosa en sangre que experimentamos después de consumir carbohidratos refinados, como hemos platicado, azúcares, bebidas azucaradas como gaseosas, jugos, té frío, carbohidratos como donas, pasteles, galletas, y no solamente alimentos dulces, sino que también harinas refinadas como el pan blanco o el arroz blanco. Aunque en algún momento podemos sentir placer y saciedad porque nos sentimos llenos, sentimos que la glucosa en sangre ha aumentado, esto se traduce en esta sensación como de, ok, me llené, y por eso muchas veces recurrimos a este tipo de alimentos para evitar sentir hambre, pero como hemos dicho, pues esto conlleva posteriormente una reacción drástica de descenso, ¿verdad?, del azúcar en nuestra sangre, incluso por niveles por debajo de como iniciamos, lo cual nos puede producir más bien una sensación de hambre bastante fuerte. Y entonces nos mantenemos en un sube y baja durante el día, sintiendo hambre exagerada y tratando de calmar esa hambre con este tipo de alimentos que solo perpetúan el ciclo. Por otro lado, si evitamos este tipo de alimentos y empezamos a consumir carbohidratos menos refinados, incluyendo, como hemos dicho, cereales integrales, legumbres, frijol, lenteja, también frutas y verduras, por supuesto, todo esto va a ayudar a que el aumento de la glucosa en sangre sea mucho más gradual y lento, lo cual no solamente nos va a mantener con saciedad por más tiempo, sino que también evitamos esta montaña rusa que estábamos viendo que está relacionado con estos procesos inflamatorios y por supuesto también con un consumo excesivo de calorías, ¿verdad? Si nos perpetuamos en este modo de consumo y de comer y de almacenar, pues esto se va traduciendo en sobrepeso, obesidad y eventualmente también resistencia a la insulina. Entonces, por eso es tan importante no eliminar los carbohidratos, sino entender qué tipo de carbohidrato es el que tenemos que consumir y cuál es el que debemos reducir o limitar. Tampoco entrar en prohibiciones, pero sí ser conscientes de los efectos que tienen en nuestro cuerpo estos tipos de alimentos. Y bueno, como hemos dicho, pues no se trata de tener una mentalidad restrictiva, prohibitiva, sino aprender a tener un balance. Y para tener una idea, quizás un poco subjetiva, pero que nos puede servir de referencia, podemos tener en mente el balance 80-20, que nos dice que procuremos que un 80% de lo que comamos sean estos alimentos de la sección de lo que tenemos que comer más, de aquellos alimentos que nos aportan beneficios, mejoran nuestra salud y pues tratar de que no sobrepase un 20% aquellos gustitos que pues siempre todos tenemos más de algunos, alimentos que nos gustan bastante pero que reconocemos que no son lo más saludable y que nos pueden perjudicar si este porcentaje aumenta. Entonces aquí va la reflexión de analizar, bueno, ¿cómo está mi balance actual? ¿Será que estos gustitos y estas comidas procesadas están ocupando 30, 40, 50% de lo que como? ¿Qué tanto estoy recurriendo a comida fuera de casa, comida chatarra para mis comidas cotidianas? Entonces, poco a poco ir planteando estrategias para
que esto no supere el 20% sin caer en este extremo de prohibirnos o pretender evitar al 100% estos alimentos, porque si lo hemos intentado alguna vez, habremos notado que más bien esta mentalidad puede ser contraproducente, nos puede generar como más ansiedad y deseo por consumir este tipo de alimentos y eventualmente incluso parar en algún atracón de comida de este tipo. Entonces, para evitar esto, tener una relación más saludable con los alimentos, tener en perspectiva este balance y progresivamente tratar de llegar hacia él. Y no podíamos dejar de mencionar algunas recomendaciones sobre la práctica de actividad física. Es importante que combinemos diversos tipos de actividad física. Entre ellos están el ejercicio cardiovascular, el ejercicio de fuerza, ejercicios también para el equilibrio y la flexibilidad. Hay ciertas rutinas que pueden combinar varios al mismo tiempo. Es importante que conozcamos pues cuándo estamos trabajando la resistencia cardiovascular, cuando estamos trabajando fuerza. En general, cuando hablamos de un ejercicio cardiovascular es aquel que nos aumenta el ritmo cardíaco, aumenta el pulso. Entonces es importante que hagamos algún tipo de ejercicio que tenga este efecto. No tiene tampoco que ser excesivo. Hablamos de un ejercicio cardiovascular moderado cuando ya nos cuesta, por ejemplo, cantar una canción, pero todavía podemos hablar con relativa facilidad. Si sentimos que el pulso está demasiado elevado al punto que nos sentimos hasta con dificultad para hablar, eso ya es demasiado intenso y conviene reducir un poco. Y por supuesto el cuerpo se va adaptando. Hay ciertos ejercicios que quizás al inicio, cuando empezábamos esta práctica, nos agotaban mucho y conforme somos constantes y los practicamos rutinariamente, podemos resistir más y vamos viendo cambios también en la respuesta del cuerpo. Entonces cada quien ir buscando como esa zona, ese punto de intensidad donde el pulso aumenta a ese nivel moderado y practicar esto de preferencia todos los días, una sesión de unos 30 minutos o más si es posible. Y en cuanto a rutinas de fuerza, pues al final es todo lo que implica hacer fuerza con los músculos que puede requerir simplemente nuestro propio peso. Algunas rutinas, algunos ejercicios usan el propio peso, como puede ser las despechadas, por ejemplo, o algunas sentadillas. Y por supuesto podemos sumarle más fuerza utilizando implementos como bandas elásticas, pesas, mancuernas, etc. Es ideal que practiquemos este tipo de ejercicio unas 3 o más veces por semana y pueden ser sesiones relativamente cortas de unos 15 minutos o más, ¿verdad? También va a depender del tiempo que tengamos disponible y de nuestra aptitud física. Tenemos que irnos adaptando según nuestra edad, según nuestra capacidad física, ser muy prudentes con esto para evitar lesiones que al final pueden ser contraproducentes y retrasarnos en adquirir estos hábitos de actividad física. Y finalmente es importante considerar que el sedentarismo o el pasar mucho tiempo sentado durante el día es bastante perjudicial para la salud y se ha asociado con un montón de condiciones y enfermedades, incluyendo resistencia a la insulina y diabetes. Por lo tanto, es importante que cortemos estos tiempos sentados haciendo lo que se llaman pausas activas, es decir, levantándonos ocasionalmente, de preferencia si es cada hora y media, nos levantamos de lo que estamos haciendo, hacemos algunos estiramientos, si recuerdan sus prácticas tal vez de calentamiento, de ejercicio o calentamiento antes de hacer ejercicio, pues más o menos esa puede ser una pausa activa, son pequeños movimientos para estirar, para mover articulaciones y ya con eso cortamos este tiempo sedentario y pues practicarlo varias veces al día, pueden ser unos 3 a 10 minutos también dependiendo del tiempo con el que contemos. La Organización Mundial de la Salud recientemente actualizó sus guías sobre actividad física y nos dejan estos mensajes clave para practicar un estilo de vida más activo. Entre ellos, pues saber que la actividad física es buena para el corazón, el cuerpo y la mente también.
Muchas personas piensan que hay que hacer actividad física únicamente si uno tiene sobrepeso u obesidad, pero realmente la actividad física es esencial para todas las personas y tiene múltiples beneficios en diferentes aspectos de nuestra vida y de nuestra salud. Entonces, todas las personas deben practicar actividad física y pues hay ciertas adaptaciones que pueden ser requeridas, pero en general para ninguna persona es conveniente el sedentarismo o la inactividad física. Luego, pues cualquier actividad física es mejor que ninguna, porque a veces pensamos, es que como no tengo los 30 minutos disponibles o los 15 minutos para esta actividad, entonces no hago nada y no. Tratemos de evitar esa mentalidad, porque si tenemos 5 minutos y los dedicamos a la actividad física, perfecto, esos son buenos 5 minutos invertidos. Si me subo en la caminadora que tengo en casa y ya la dejo de usar de colgadora de ropa, si salgo un poquito a caminar, si salto la cuerda unas cuantas minutos o hago unas cuantas sentadillas, ¿verdad? Lo que sea que tenga de tiempo, ¿verdad? Ya se habla incluso de micro workouts o micro sesiones de ejercicio, porque son sesiones minis, breves, ¿verdad? De 1 minuto, 3 minutos, ¿verdad? Esto puede irse sumando a lo largo del día y créanme que sí vale, siempre va a ser algo, es mejor que nada, definitivamente. Y por eso también toda actividad física cuenta. El fortalecimiento muscular no debe dejar de hacerse porque beneficia a todas las personas y tampoco tenemos que tener miedo. He escuchado muchas veces el mito de yo no hago ejercicios de fuerza porque no me quiero ver con mucho volumen. Al final, el volumen no solamente lo está dando el músculo, sino que también la grasa. Y al hacer ejercicio de fuerza contribuimos a la reducción de grasa corporal, lo que puede hacer que nos veamos menos voluminosos. Así que en combinación, la actividad física con una alimentación saludable nos va a traer un cuerpo más saludable e incluso ya como plus, un cuerpo que nos guste más desde el punto de vista estético también. Así que no tenerle miedo a la actividad física de fuerza. Por supuesto, ser prudentes, como ya lo hemos dicho, y los que tengan la posibilidad de asesorarse con algún entrenador o ver rutinas de entrenadores reconocidos, pues mucho mejor. Evitar el sedentarismo, como hemos visto, y pues todas las personas, como hemos ya enfatizado, pueden beneficiarse de aumentar la actividad física y reducir el sedentarismo. Por último, comentarles que una de las principales intenciones de hacer este webinar es compartirles, darles a conocer este cupón de descuento que estamos ofreciendo para la determinación de la resistencia a la insulina. Es un cupón que por 100 quetzales les incluye la evaluación de glucosa e insulina en ayunas, que con estos dos parámetros les calculamos su índice OMAIR, que es, como hemos visto, el indicador para determinar la presencia de resistencia a la insulina, y además les incluimos un análisis de composición corporal, es decir, evaluar qué tanto nivel de grasa, músculo, agua tengo en el cuerpo, ya que estos también son parámetros importantes para evaluar factores de riesgo para nuestra salud. Queremos comentarles que este cupón no solamente está dirigido a la comunidad de Mariano Gálvez, cualquier persona puede venir a realizarse estos laboratorios y determinar si padece resistencia a la insulina. Y pues además contarles que este cupón forma parte del proceso de reclutamiento de pacientes para un programa educativo que busca ayudar a las personas a reducir la resistencia a la insulina, que estamos organizando de parte de la Clínica de Nutrición. Es un estudio de investigación donde queremos determinar si este programa educativo ayuda, ¿verdad?, a que las personas modifiquen sus comportamientos, mejoren su estilo de vida y reduzcan la resistencia a la insulina. Entonces, todas las personas que sí presenten resistencia a la insulina luego de la evaluación de estos laboratorios van a ser entonces invitadas a participar en este programa. Este programa pues no va a tener ningún costo adicional, solamente el costo único que se cancela es el del cupón para hacer los laboratorios
y ya con base en los resultados, si presentan resistencia a la insulina, pues son invitados a participar en este programa educativo, como les menciono. Así que los invitamos a todos los que estén interesados y también si quieren compartir esta información con familiares, con amigos. Les reitero, no se requiere ser miembro de Mariano Gálvez para poder realizar estas pruebas y participar en el programa. Esto está abierto a cualquier persona que quiera participar. Y en pantalla, ahí a mano derecha, nos aparecen los números de teléfono y el correo donde pueden ustedes agendar su cita, pedir más información, lo que necesiten. Estamos a las órdenes y pues les agradecemos muchísimo el haber participado y asistido a este seminario virtual. Cualquier cosa, pues estamos en contacto. Queremos también comentarles que este programa educativo para reducir la resistencia a la insulina que estamos trabajando, pues forma parte de los programas de promoción de la salud Umbral, que es un proyecto de la Clínica de Nutrición de UMG. Así que de parte del equipo, pues les agradecemos bastante su participación. Agradecemos también muchísimo al CITE por el espacio, por la logística y por apoyarnos también con la promoción de este webinar. Y quedamos ahorita a continuación a las órdenes para responder dudas a través del chat. Muchísimas gracias, ha sido un gusto compartir con ustedes. Pasen feliz noche. Agradecemos a las licenciadas de la Clínica de Nutrición de la UMG por brindarnos esta información tan valiosa en beneficio de nuestra salud. Los invitamos a todos a utilizar el cupón de descuento y así beneficiarse con esta promoción especial. Ahora, dejamos abierto el tiempo de preguntas.
Hemos llegado al final de esta sesión virtual. Agradecemos el habernos acompañado. Hasta la próxima.